Muy bien, comenzamos. Tenemos el problema 436, es de la 14ª edición del libro de Hibeler. Indica lo siguiente. Si se requiere que una fuerza resultante actúe en el centro de la losa, determine la magnitud como la magnitud de la fuerza resultante, así como la magnitud de la fuerza resultante, ¿no? Entonces, a ver dónde está. Tenemos esta incógnita y esta incógnita. Nos indican además que la fuerza resultante debe ubicarse en el centro de la losa, ¿no? En el centro de la losa. Nos dan dimensiones. ¿Qué más? Muy bien. Necesitamos entonces magnitudes de la fuerza FB y FA. Y también la magnitud de la fuerza resultante. Muy bien, entonces lo que podemos hacer es trasladar todas las fuerzas al centro de esta losa, Voy a volver a dibujar esa parte. También dibujo los ejes de referencia, X, Y y Z. Entonces tenemos el gráfico y diferentes cargas actuando en distintos puntos. Las cargas son debido a las columnas, ¿no? Al peso de las columnas. Ya. Nos indica que la fuerza resultante debe ubicarse en el centro de la losa. En el centro de la losa. Entonces puedo dibujar las diagonales de este cuadradito que representa la losa. Y en el punto de intersección se hallará el centro, ¿no? Ahí puedo dibujar una fuerza resultante. Ya. Pero esta fuerza resultante, ¿de dónde va a salir? ¿Fruto de qué va a ser? Será la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre esta losa, ¿no? A ver. Y para eso voy a trasladar todas las fuerzas al centro de la losa. Veamos las dimensiones. Punto 75, ¿no? Punto 75, 2.5, 2.5 y punto 75. Aquí tenemos 5 más 1.5, son 5.5 sobre el eje X. Esa es la longitud que tiene, ¿no? En este lado del cuadrado, o la forma que tiene la losa. Aquí tenemos punto 75, 3, 3 son 6, más punto 75 son 7.5. ¿Sí? Entonces puedo anotar esas dimensiones.
Aquí tendré 6.5. Y sobre el eje Y tenemos 6, 7.5. Muy bien. ¿Qué más? A ver, si se requiere que la fuerza resultante actúe en el centro de la losa, determine la magnitud de las cargas de columnas de columna FA y FB, así como la magnitud de la fuerza resultante. Muy bien. Aquí lo que va a ocurrir es que el sistema se va a reducir a una sola fuerza resultante. A una sola fuerza resultante. Es decir, que el momento que generen las fuerzas FB, FA, la fuerza de 20 kilonewtons, la fuerza de 30 kilonewtons, y si corresponde, la fuerza de 90 kilonewtons, el momento que generen estas fuerzas se van a anular. ¿Ya? Puedo trazar vectores de posición o hacerlo de manera escalar igual. R para la fuerza A, vector de posición R para la fuerza B. Puedo llamarle R30, R20, listo, ¿no? Si revisamos los datos, la fuerza de 90 kilonewtons se ubica exactamente en el centro de la losa. Entonces no hay necesidad de trasladar esta fuerza. Ya. Al trasladar cada fuerza, esta fuerza de 30 kilonewtons, al punto que le voy a llamar C, al centro de la losa, el punto C, esta fuerza de 30 kilonewtons va a generar momento. Esta fuerza de 20 de igual modo, esta fuerza FA igual, la fuerza FB lo mismo. Y en el punto C, los momentos se suman, y para que la fuerza resultante esté exactamente ubicado en el centro de la losa, no tiene que existir momento. Entonces tendremos que igualar los momentos igual a 0 en el punto C, ya que el sistema se reduce a una sola fuerza resultante, ¿no? O podemos hacer también otra cosa, trasladar todas las fuerzas al origen y del origen trasladarlo a un punto, bueno, al centro de la losa, donde eliminemos el momento, ¿no? Ya que la fuerza resultante va a causar el efecto que genera el momento sobre la losa, pero ubicado en el punto C. Nos dan todos los datos ya en el enunciado, simplemente podemos hacer un análisis escalar, me parece mucho más sencillo que trabajar con vectores. Entonces, vamos a hacer eso. Listo. Para hallar la fuerza resultante, perdón, simplemente tenemos que hacer una suma, ¿no? Sumatoria de todas las fuerzas. Puedo anotar que la fuerza resultante es igual a la sumatoria de todas las fuerzas. Incluso en su forma escalar, ¿no? Perdón, en su forma vectorial. Sumatoria de todas las fuerzas en su forma vectorial. Pero si se dan cuenta, todas las fuerzas solo tienen componentes sobre el eje Z. Es decir, podemos hacer una suma directa de todas sus magnitudes y colocarle en forma vectorial el resultado. Entonces, anotamos que la fuerza resultante, en su forma vectorial, será igual a que tenemos fuerza en B más fuerza en A más 90 más 20 y más 30. Todos están en unidades de kilonewtons. Aparte de eso, ¿en qué dirección están dirigidas? Están dirigidas
en dirección z negativo. Ya, en su forma vectorial cartesiana solo van a tener esta componente sobre el eje z. Lo puedo dejar por aquí para notar que en dirección x no tiene componente, que en dirección j tampoco tiene componente, pero sí tiene una componente negativa en dirección k. Hasta aquí todo bien, ¿no? Es solamente expresarlo en su forma vectorial cartesiana. Ahora su magnitud lo vamos a encontrar simplemente al hallar la magnitud de esta fuerza resultante que está en forma vectorial cartesiana. Eso lo vamos a hacer más adelante. Por el momento lo que me voy a encargar de hacer es dibujar un eje de referencia de un punto que está en el centro de la losa. Para eso dibujo líneas segmentadas. Y también voy a dibujar un eje paralelo al eje Y. La primera línea, esta es paralelo al eje X. Dibujo una línea paralela al eje Y. Lo voy a anotar como X' y Y', ¿ya? Y' es paralelo al eje Y. X' es paralelo al eje X. Entonces, en este punto, también puedo dibujar una línea paralela al eje Z, pero no va a ser necesario, y ya les explico por qué. Vamos a hallar el momento resultante de trasladar todas las fuerzas al punto C. Esta fuerza FB generará momento con respecto a un eje paralelo al eje X que pasa por C. ¿Qué tipo de momento va a generar? ¿Será positivo? ¿Será negativo? Eso hay que analizarlo con la regla de la mano derecha. Tomo al eje, incluso aquí está mal, ¿no? El eje X' positivo estaría en esta dirección. Muy bien, entonces tomo al eje X' positivo con mi pulgar apuntando hacia los positivos. Es como si yo tomara con mi mano derecha bueno, me salió algo raro esta mano. Este es mi pulgar. Bueno, algo así, ¿no? Con mi pulgar apuntando hacia la derecha y mis dedos envolviendo al eje X', que es paralelo al eje X. Entonces, con relación a la regla de la mano derecha, la fuerza FB genera momento positivo, ya que hará rotar a este eje en el sentido en el que se envuelven mis dedos, ¿no? En este sentido. Entonces, simplemente multiplicamos FB multiplicado por este brazo de momento, esta distancia que es de 3 metros. Para FA, lo mismo, si estamos calculando la sumatoria de momentos con respecto al eje X, ¿no? No anoté eso. Entonces lo voy a dejar por aquí. Sumatoria de momentos con respecto al eje X' que está ubicado en C. Igual al valor que voy a calcular, ¿no? Ya. Entonces continuamos. La fuerza FA va a generar momento negativo. Será menos fuerza FA por el brazo de momento será 3 metros. ¿Qué más? La fuerza de 90 kilonewtons no genera momento ya que intersecta al eje X'. La fuerza de 30 kilonewtons genera momento, entonces este momento también es positivo, 30 por 3 metros. La fuerza de 20 de igual modo genera momento, pero un momento negativo. Listo, no tenemos más fuerzas que generen momento con respecto al eje X'. Este va a ser el resultado. Hasta aquí lo voy a dejar pendiente aún. Voy a hacer la sumatoria de momentos con respecto al eje Y'. ¿No? Y' es un eje paralelo al eje Y que pasa por el punto C, el centro de la losa. ¿Qué fuerzas generan momento? Positivo.
De igual modo, aquí no hay que envolver el eje con nuestra mano derecha, con nuestro pulgar apuntando en dirección positiva. Entonces, ¿qué fuerzas hacen que mi mano o que el eje gire en la dirección en la que se envuelven mis dedos, en esta dirección? Esas fuerzas serán positivas. En este caso, FB y FA. Si está claro eso, entonces continuamos. Tenemos la fuerza FB. El brazo de momento será 2.5 metros. FA, brazo de momento, 2.5. 30 por 2.5. Momento negativo. Menos 20 por 2.5. No hay más fuerzas que generen momento con respecto al eje Y. Ahora, si pudiéramos analizar también, haríamos la sumatoria de momentos con respecto al eje Z. Pero, si se dan cuenta, todas las fuerzas son paralelas al eje Z. Ninguna de estas fuerzas va a generar momento con respecto al eje Z. Por tanto, ya no tomamos en cuenta esa ecuación. Otra cosa importante, para que la fuerza resultante se ubique exactamente en el centro del origen, que es el punto donde estamos analizando momentos, la sumatoria de todos los momentos debe darnos igual a 0. Es decir, todo el sistema se va a reducir a una sola fuerza resultante, este valor. Entonces, tenemos aquí una ecuación, perdón, un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Tenemos todo para resolver. Son ecuaciones que se encuentran igualadas a 0. Podemos ordenar un poco esta ecuación y escribirlo como FB por 3 menos FA por 3. Estos dos términos lo pasamos al segundo miembro, ¿no? O despejamos la ecuación. Vamos a tener 30 por 3, 90, ¿no? $30 va a ser el resultado, ¿no? Positivo, pero pasa al segundo miembro con negativo. Menos 30. ¿Sí? 330 menos 320. 310. 310 positivo pasa con signo negativo. Aquí tenemos fuerza B, 2.5. FA por 2.5. Y aquí calculamos, tenemos 2.5 por 30 más 20 por 2.5. 50 por 2.5. A ver, 2.5 por 30 más 20 por 2.5. 125. Sí, 125. Será positivo, ¿no? 2.5, sí se limaría, ¿no? También, sí, tienes toda la razón. De igual modo, ¿no? En el caso anterior, Sí. creo que va a ser lo más conveniente. Hagamos eso. No vi esa opción. También tienen que estar atentos, también pueden ayudarme, no se limiten, ¿no? Ya, en la primera ecuación podemos dividir todo entre 3, nos va a quedar 10 simplemente en el segundo miembro, FB menos FA, 10 positivo pasa con negativo, ¿no? Dividiendo todo entre 3, perdón. Dividimos miembro a miembro entre 3. Simplificamos, pueden hacerlo así. Aquí lo mismo dividido entre 2.5. Y aquí nos va a quedar 50. En la segunda ecuación tenemos FB más FA
50 positivo en el segundo miembro. De este sistema de ecuaciones vamos a encontrar los valores de las magnitudes de FA y FB. Pueden ayudarme con su calculadora para verificar los resultados. Yo lo voy a hacer aquí. Ya, tenemos 1, negativo, 1 y menos 10 como término independiente. Coeficiente 1 y 50. FB, 20 kilonewtons. Y FA, 30 kilonewtons. Esto ya sería el resultado, ¿no? Parte de la respuesta. Muy bien. Ahora tenemos que calcular la magnitud de la fuerza resultante. Pero ya tenemos todos los datos, ¿no? Si quisiera calcular la magnitud de esta fuerza resultante que está en este momento en su forma vectorial cartesiana, simplemente lo que tengo que hacer es magnitud de la fuerza resultante. Voy a anotar aquí. La magnitud de fuerza resultante. Tenemos que la fuerza resultante, su magnitud es igual a la raíz cuadrada de componente en x al cuadrado más componente en y al cuadrado más menos fb más fa más 90 más 20 más 30 al cuadrado. Lo estoy copiando con su signo. Pero como está elevado al cuadrado, esto se va a volver positivo. Ese signo se va a volver positivo. Pero simplemente para que entiendan que se eleva al cuadrado el componente, ¿no? Sobre z de mi vector. Componente en x es 0, componente en y es 0, entonces podemos hacer este cálculo, simplemente tenemos que reducir esta expresión, ya conocemos los valores de FA y FB, entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Fuerza resultante, raíz cuadrada de ¿cuánto? ¿90, 150? Tenemos 140 hasta aquí. Estos dos sumados, 190 sería, ¿no? 50, 100, 190, sí. ¿De acuerdo? Creo que sí, no estamos de acuerdo. Incluso podríamos decir menos 190, pero como está elevado al cuadrado se vuelve positivo. Tal vez ahí estaba la duda de su compañero, la persona que me preguntó sobre este ejercicio. Si se dan cuenta, si expresamos la fuerza resultante en su forma vectorial cartesiana, su componente sobre el eje z tiene signo negativo, pero si hallamos la magnitud, va a ser siempre positivo, ¿no? Es como hablar de distancias. Cuando alguien te pregunta, no sé, a cuántos metros se encuentra la facultad desde tu casa, le dirás, se encuentra a, no sé, unos 5.000 metros, pero no le puedes decir, se encuentra a menos 5.000 metros, ¿no? Entonces, tiene que ser siempre un valor positivo. En este caso estamos hablando de magnitud de una fuerza. Tengo 190 al cuadrado
190. Kilonewtons, ¿no? Muy bien. Eso es todo, no hay más.